Hola y feliz Día del Padre. Yo me llamo Joel, le doy gracias a Dios que soy padre de 3 varones y abuelo ahora de 3 nietos. Feliz de poder decir que Dios me ha bendecido con una familia que honra a Dios y que le sirven. Y bueno, es un gozo para mí poder decirlo y vamos a hablar un poco de eso hoy. Para los padres especialmente es el mensaje, pero para todos, porque estamos viendo lo que significa caminar como peregrinos en esta tierra, porque nosotros ahora somos ciudadanos del cielo, dice la Biblia, como cristianos. Y hemos visto en algunos de los mensajes de esta serie, en las semanas pasadas, hemos visto cómo Peregrino ha avanzado, pero ha tenido luchas, ha tenido dificultades, ha tenido que enfrentar dudas en cuanto a su identidad como cristiano, si realmente es salvo. Ha enfrentado dudas en cuanto a la provisión de Dios y la presencia de Dios, todo eso, pero también tuvo un tiempo donde disfrutó un banquete en la presencia de sus enemigos, y después viene a su lado uno que se llama pastor, que le ha enseñado la palabra de Dios y le ha dado consejos para que él sepa qué es lo que está sucediendo y entienda por qué tiene que sufrir algunos de estos contratiempos y dificultades en el camino. Y si recuerdan, la semana pasada enfrentó la realidad al verse en el espejo de la palabra de Dios, que él tenía puesto como peregrino algunas vestimentas que no concuerdan con su nueva identidad como peregrino, como seguidor de Cristo, el Salvador y Señor de su vida. Y entonces él, como dice Efesios capítulo 4 y otros pasajes que vimos, no voy a repetir el sermón de la semana pasada, pero se fue despojando de esas cosas y revistiéndose de cosas nuevas. Ahora lo encontramos todavía en el camino, caminando con pastor, y pastor le está recordando lo importante que es estar bien vestido como peregrino. Y él le está diciendo: peregrino, seguramente entiendes que todos nosotros para eventos especiales nos ponemos vestimenta adecuada para ese momento. Por ejemplo, para una boda vestimos diferente a cuando nosotros vamos al trabajo. Si vamos a la playa, vamos a vestir de una forma diferente a la que vestimos cuando vamos a la montaña. Y si vamos a ir a la cama, vamos a vestir de una forma diferente a cuando nosotros vamos a una guerra. Y él dice: ¿guerra? ¿Cuál guerra? Peregrino le pregunta: ¿por qué me hablas de guerra? Y pastor le dice: es que todo cristiano tiene 3 enemigos contra el cual tiene que batallar continuamente. Primero el mundo y sus tentaciones, después la carne y sus apetitos, y Satanás y sus demonios, que usan los primeros 2 para tendernos una trampa y para desviarnos de este camino en el cual nosotros estamos andando. Y le recuerda lo que dice Romanos 13, que habían hablado ya. Le dice que la palabra dice: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Él le dice entonces: es tiempo de vestirte estas armas de luz mencionadas en la Biblia para poder combatir. Peregrino dice: pero yo pensaba que este camino del cristiano estaba llena de paz y de bendición. Yo no tengo muchas fuerzas para luchar, yo no me encuentro en condiciones para luchar. El pastor le dice: si no luchas, no puedes avanzar a la ciudad eterna, la ciudad que te tiene preparada tu Señor. ¿Qué tengo entonces que hacer? ¿Qué tengo que vestir para estar preparado? Y pastor le dice: bueno, vayamos a Efesios capítulo 6 y te voy a mostrar cada uno de los elementos que menciona la Biblia que debes ponerte para estar preparado para la batalla. Efesios capítulo 6, versículos 10 en adelante. Dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Y le dice, lo primero que tienes que aprender es que tu fuerza para poder ganar la victoria no es suficiente. Tienes que estar fortalecido con la fuerza de Dios. Porque dice aquí, fortaleceos en el Señor. Entonces tendrás que avanzar como soldado de la cruz con la fe en el Señor que te dará el poder para poder vencer. Después, versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí te menciona que hay acechanzas específicas. No deberías ignorar las maquinaciones del enemigo, sabiendo cómo él obra. Es parte de la batalla, es parte de poder ganar la victoria. Tienes que saber sus astucias, sus artimañas. No deberías ignorar cómo él obra. Versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces él le dice, no siempre vas a ver a tu enemigo, porque no son de carne y hueso. Y te van a tender trampas que en algunos casos van a parecer como una invitación de hacer lo correcto y hacer lo bueno. Como ya te he hablado, ya te he mencionado, tu enemigo se viste como un ángel de luz y tienes que estar preparado para discernir qué es lo que se te está presentando como una opción, si es una tentación del enemigo o si realmente es el camino del Señor. Porque aquí el enemigo, dice este versículo, está organizado para poder traer destrucción a tu vida, como dice Juan capítulo 10 y versículo 10, que el enemigo viene para matar, hurtar y para destruir. Sigue leyendo el versículo 13. Por tanto, toma toda la armadura de Dios, o sea, no dejes ni uno de lado, ni un elemento de lado, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. El primer elemento que le entrega es un cinto grande, un cinturón que va a ayudar a que todo lo demás se mantenga en posición y se mantenga en su lugar, del cual va a poder cargar con la espada, en el cual va a poder tener sus provisiones para su alimento y todo eso, el cual va a mantener toda su vestimenta, toda su armadura en el lugar correcto. Entonces él dice, lo primero que tienes que vestir es el cinturón de la verdad. La verdad es absoluta, no es algo pasajera, no es algo que nosotros como soldados, como peregrinos, definimos, sino el que nos ha dado la verdad, el autor de la verdad, es el que define la verdad absoluta. Y aquí es tan importante esta verdad como fundamento de todo que tenemos que ponerlo de primero. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. En Juan capítulo 8 le recuerda, pastor, que Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que para nosotros poder tener la victoria, tenemos que basar todo lo que hacemos, toda la lucha que nosotros enfrentamos contra el enemigo, lo tenemos que hacer con base en la verdad. Es la forma en que nosotros vamos a poder luchar contra las mentiras del padre de mentiras, que es nuestro enemigo Satanás. Pastor después le dice, viste segundo la coraza de justicia, lo dice en el versículo 14, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La coraza no solamente protege la parte del frente, sino también a espaldas y protege todos los órganos vitales, especialmente el corazón. Es lo que viste Jesucristo en forma, esto me llama la atención a mí, en Isaías capítulo 59. En el Antiguo Testamento, hablando seguramente de Jesucristo, en Isaías 59, dice lo siguiente, el que vendrá como Salvador para Israel, versículo 17 de Isaías 59, dice, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos
y dará el pago a sus adversarios, el pago dará a los de la costa. Entonces, Dios mismo habla de sí mismo como un gran guerrero. Y si Él es guerrero contra el mal, en esta guerra está luchando contra el mal las tropas, las fuerzas del bien y de la luz contra las tinieblas. Nosotros, como seguidores de Dios, estamos involucrados en esta guerra, nos guste o no nos guste. Y entonces, como buenos soldados, tenemos que estar vestidos con esta coraza de justicia, o sea, la coraza que Dios nos da para revestirnos a nosotros y demostrar que somos declarados justos ante Él por lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Efesios capítulo 6 y versículo 15. Pastor le sigue leyendo y dice: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En tiempos antiguos los soldados romanos tenían unas sandalias en las cuales habían unos pequeños clavos, y en esos pequeños clavos ellos podían asegurar de no resbalarse, aun si tenían que luchar en lugares resbaladizos como de hielo o de nieve. Podían ellos trepar y ascender por una montaña bastante pendiente, y ellos podían estar firmes sin caerse, sin deslizarse cuando les tocaba estar en una batalla hombro a hombro, mano a mano con el enemigo. Estando siempre preparado, entonces, lo que nos está diciendo aquí, de dar una defensa de los que nos preguntan de la fe que tenemos nosotros, como dice 1 de Pedro capítulo 3 y versículo 15. Estar prestos con el Evangelio de la paz, siempre listos para dar una explicación a otros del por qué creemos nosotros en Cristo y las buenas nuevas que tenemos de poder contarles a otros. Como dice la palabra de Dios, qué bonitos son los pies, qué bellos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian el Evangelio. Efesios 6 y versículo 16. Después que Él se ha vestido todo esto, ya tiene sus sandalias puestas en sus pies, dice versículo 16: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y el escudo en ese tiempo era un escudo que podía tapar al soldado casi desde la cabeza hasta los pies. Solamente hincando un poquito, bajando un poco así las rodillas, podía estar completamente cubierto de los ataques del enemigo cuando llegaban esas flechas de fuego del maligno. El maligno ya te atacó, le dice pastor. ¿Recuerdas? Con esas dudas, esos temores, pero vendrán ataques aún más fuertes. Mientras más incrementa tu testimonio, más incrementa tu compromiso con el Señor, más fuertes serán esos ataques, esos dardos del enemigo, como dice 1 de Juan capítulo 5. 1 de Juan capítulo 5. Porque todo, versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces Él le dice: con esto podrás protegerte de esos dardos del maligno, porque tendrás el escudo de la fe protegiendo todo tu cuerpo. Todo lo que tienes puesto será protegido por tu fe. Volvemos ahora a Efesios capítulo 6 y versículo 17. Seguimos con los elementos de la armadura. Dice el versículo 17: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Entonces, quinto, dice, tienes que ponerte el yelmo de la salvación. Esto protege tus pensamientos, protege tu cerebro, te da esa seguridad de tu salvación para que puedas avanzar en el conflicto. No estés dudando de que tienes a tus espaldas y tienes por delante también al Señor que te salvó, que Él mismo sabe cómo es batallar lo que estás batallando, y Él ganó la victoria para que tú puedas también ser victorioso. Así que tus pensamientos serán protegidos por la salvación que Él te ha dado por este yelmo
que te has puesto. Y también dice este versículo, y la espada del Espíritu. Esto es lo que tienes que vestir como elemento número 6. Este es el único elemento ofensivo, le dice pastor, con el cual puedes atacar toda mentira del enemigo. Y le recuerda cómo Jesucristo fue tentado por Satanás después de haber estado 40 días en el desierto. Llega Satanás y lo tienta, y cada tentación le presentaba a él un atajo para que él no tuviera que cumplir la voluntad de Dios, no tuviera que ir por ese camino angosto, estrecho, lleno de dificultades, pero también lleno de sufrimiento y de dolor, sino que él le presenta un atajo y le dice, si me adoras, entonces yo te daré todos los reinos de la tierra. Y todo lo que Jesús iba a ganar a futuro por medio de su sufrimiento en la cruz, Satanás se lo quiere presentar de otra forma. Pero Jesús lo resiste, y resiste teniendo la gran victoria contra Satanás, nuestro enemigo, con la palabra de Dios. Cada vez que es tentado, él le responde con la verdad de la palabra de Dios. El mentiroso le tiende una trampa, y Jesús sabe responder con la verdad, con la espada de la palabra. Y así, hiriendo al enemigo, el enemigo tuvo que huir, como dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, que al resistir el enemigo, él huirá de nosotros. Entonces Peregrino le dice, ¿podré algún día acostumbrarme a vestir toda esta armadura? Pastor le dice, llegará el día en que si no te lo pones te sentirás desnudo. Pero aún queda una cosa más. Lo que falta no es otro elemento de la armadura, pero igual es importante. Quizás lo más importante es la comunicación que tienes que tener con tu comandante en jefe. Efesios 6 y versículo 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pastor comienza a hablarle de la importancia de la oración, de tomar tiempo para orar antes de la batalla, durante la batalla, después de la batalla, dando gracias a Dios por la victoria, que en todo momento debe estar él en comunicación directa con el que dirige la batalla, el que está dirigiendo la guerra. Es tan importante tener buena comunicación en todo tiempo, dice aquí, en el Espíritu y en vigilia, o sea, sin desmayar. Pero la oración no es solamente para ti, para que ganes la victoria, le dice pastor. Es parte de la batalla espiritual. Orar, interceder por las almas que te rodean, especialmente las que están bajo el cautiverio del enemigo, como Peregrino está en el momento tu familia. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo 26. Comenzando en el versículo 25, para tener el contexto, dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. Entonces, tenemos que reconocer que hay muchos que nos rodean, que son parte del campamento del enemigo, que pueden ser parte de nuestra familia terrenal, pueden ser amigos, pueden ser vecinos, pueden ser colegas en el trabajo, y que ellos no han escuchado el Evangelio, no lo han aceptado, no lo han comprendido, quizás no porque no se lo hemos vivido o no porque no lo hemos comunicado, sino porque nos ha faltado oración para que Dios pueda obrar en ellos, y para los que esas cadenas del enemigo y los demonios que los tienen a ellos cegados de la verdad, ellos puedan ver la verdad y puedan arrepentirse de sus pecados y buscar a Dios. Pastor le dice, Peregrino, como padre de familia tienes autoridad para luchar por ellos, por sus almas, en oración. Dios te ha dado esta autoridad, pero no solo para mandar en el hogar, no solamente para insistir de que algunas cosas se hagan de cierta forma, sino también en el mundo espiritual, contra huestes espirituales, tú puedas pedir por ellos y puedas no solamente ser ejemplo ante ellos,
pero puedas luchar en oración por sus almas. Peregrino le dice, pero yo he estado orando por mi familia desde el día en que encontré este camino de salvación, pero ahora lo haré con más convicción y con más fe. Y entonces pastor y peregrino se arrodillan ahí al lado del camino y comienzan a orar juntos, animados de que la palabra de Dios les dice que donde 2 o 3 están de acuerdo en cualquier cosa aquí en la tierra, Dios oirá de los cielos y obrará. Entonces, animados ellos al estar orando juntos por su familia, pasan un buen tiempo orando por su esposa y sus hijos. Peregrino lleno de confianza de que algún día Dios va a obrar. A pocos momentos de decir el amén, pueden ver a la distancia, al abrir sus ojos del tiempo de oración, que se acerca un grupo de 4 personas, pero no los pueden distinguir hasta que se acercan un poco más. Y Peregrino dice, me parece ver a mi esposa y mis 2 hijos en el camino angosto, ese camino que yo escogí, y se están acercando. ¿Quién está con ellos? Pastor dice, ese es evangelista. Nunca se dio por vencido y él al fin pudo lograr que ellos se convencieran de buscar el mismo camino por el cual has sido tú. Peregrino, has mostrado tú un buen ejemplo, has sido fiel, has podido ganar ya algunas batallas contra las dudas y los temores que enfrentaste, y eso les ha dado a ellos una necesidad de buscar el por qué han visto cambios en tu vida, y por tu testimonio y por tus palabras, ellos ya escucharon la voz del evangelista que les dijo que este era el camino correcto, y con su ayuda encontraron esa puerta angosta y ya son salvos y se están acercando a ti en respuesta a las oraciones que nosotros hemos elevado a nuestro Dios y nuestro Padre Celestial. Yo creo que es difícil para nosotros imaginar el gozo que siente Peregrino en ese momento, al estar reunido con su familia, abrazándolos, y no solamente ya son su familia aquí en la tierra, pero son parte de la familia de Dios. Ahora ellos sienten una conexión que antes no tenían, porque ahora todos participan de una misma fe, de un mismo sentir. Pastor le dice, Peregrino, ahora viene una gran responsabilidad, porque ahora que has recibido esta bendición de que tu familia ahora es parte de este camino, de este andar, también ya son peregrinos, tienes que enseñarles este camino, tienes que enseñarles lo que la palabra de Dios dice, lo que yo te vengo enseñando como pastor, tienes que ahora tú pastorear a tu familia. Como el jefe de hogar, tienes que ser el sumo sacerdote de tu hogar, tienes que guiarlos, no esperar que otro lo haga, sino que tú tienes que ser el que los guía en los caminos de Dios. Peregrino le dice entonces, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Cómo debo hacerlo? Pastor le dice, lee conmigo Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6 y versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pastor le explica a Peregrino, estos son los pasos que has de tomar. Primeramente, dice, amarás a Jehová tu Dios. Tienes que amarlo tú si esperas que tu esposa y tus hijos y otros amen a Dios. Tienes que poner el ejemplo. Si tú no amas a Dios con todo tu ser, no puedes esperar que ellos lo amen. Si tú no obedeces y así demuestras el amor que tienes por Dios, no puedes esperar que ellos obedezcan y amen a Dios. Entonces tienes primero que poner tú el ejemplo. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y después dice, segundo, tienes que saber, conocer la palabra de Dios de memoria para poder vivirla. Dice versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón.
No siempre tendrás quizás una copia de la palabra de Dios para poder buscar un versículo que se aplique a esa situación. Si vas a guiar bien a tu familia por medio de las trampas y las acechanzas del enemigo, si vas a guiarlos para que ellos puedan decidir entre el bien y el mal que nos presenta este mundo, tendrás que conocer de memoria la palabra de Dios y tenerla guardada en tu corazón. Versículo 7. Y la repetirás a tus hijos. Será la única forma de que puedas con confianza repetir estos preceptos y principios a tus hijos. Estando ya en la mesa, dice, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En todo momento aprovecha de recordarles a tus hijos lo que has atesorado en tu corazón, lo que tienes en tu mente, para que cuando se presente alguna situación en la vida puedas darle el contexto de la palabra de Dios, para que ellos sepan cómo pensar y cómo reaccionar. Y para asegurar de que nunca dejes de lado la palabra de Dios, deberías tener esta actitud, que sean parte de tu ser. Versículo 8, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que todos sepan que esta casa es una casa que sirve a Dios. Peregrino dice, con la ayuda de Dios lo haré. Y pastor le dice, Dios ha escuchado de tus labios ese compromiso. Él ahora te ayude a que puedas cumplir ese compromiso. Padres, hoy es el día del Padre, estamos celebrando el Día del Padre y les quiero recordar su responsabilidad, como le dice aquí pastor a Peregrino, como lo dice Deuteronomio capítulo 6. Muchas veces nosotros como padres tenemos la tendencia de confiar más en nuestras esposas, en las mamás de nuestros hijos, quizás aún en abuelos, quizás en el pastor, quizás en el director de jóvenes o algún otro ministerio. Confiamos de que de alguna forma ellos puedan absorber estos principios bíblicos que necesitamos que ellos aprendan, y así nosotros no tenemos que llevar la carga principal, pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que tú eres principalmente responsable por guiar tu hogar en los caminos del Señor. Y si tú no sabes de la Biblia, no lo vas a poder hacer. Si tú no amas a Dios lo suficiente para poder obedecerle, entonces no lo vas a poder hacer. De la misma forma que Peregrino tiene que llegar a ese momento de comprometerse ante Dios, de ser el mejor guía para su familia, no porque está escuchando las filosofías de este mundo, no porque está siguiendo los consejos de los que saben de la ciencia, de la psicología y todo eso, sino por preceptos y principios bíblicos. Está guiando a su familia, tomando el tiempo para enseñarles la palabra, todos los días involucrándose en la vida de sus hijos y de su esposa con la palabra de Dios, para que ellos sean instruidos en los caminos del Señor y no dejen ese camino cuando ya sean grandes. Todos tenemos que llegar a ese momento de tomar esa decisión, y yo te animo a que lo tomes hoy, que al apagar este sermón no digas, bueno, se terminó el mensaje, me gustó el mensaje ya, y ahora podemos tener el asadito o alguna otra cosa y celebrar el Día del Padre. Recuerda que un sermón no es simplemente para que te guste o para que te entretenga o para que te anime, sino también a veces para que te corrija. Y si no has vivido como debes este compromiso que Dios nos ha dado a todos nosotros como padres y como abuelos, o si lo has dejado de lado, en un momento estuviste comprometido pero ya no lo estás como lo fuiste antes, yo te animo a que vuelvas a comprometerte hoy al terminar este mensaje. Oremos. Padre Celestial, yo pido por la bendición que solo tú puedes dar a estos los padres que están dirigiendo hogares. Pido, Señor, que les des sabiduría para lidiar contra las fuerzas del enemigo y del mundo que quieren arrebatar a sus hijos y a sus nietos. Pido, Señor, que nos des la victoria en Cristo Jesús. Amén. Salmo 128.
Salmo 128 tiene la bendición de Dios hoy para nosotros. Siempre terminamos el mensaje con una bendición y hoy la quiero leer de la palabra de Dios. Es un pasaje un poco largo, pero es dedicado especialmente a los padres. Dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Y paz sea sobre ti, papá, en este día. Que el Señor te colme de bendiciones. Muchas gracias por invertir este tiempo en el estudio de la palabra. Y espero que tomes el tiempo para comprometerte, como ya dije, ante Dios, ante tu familia, de ser el que dirige el hogar en estos caminos del Señor. Dios te bendiga.